Yo pienso que la creación del Instituto de Estudios Humanitarios ha sido muy importante en Colombia porque el tema de la crisis humanitaria requiere una comprensión que va más allá de los agentes estrictamente humanitarios. El IDH ha buscado nuclear los centros académicos, universidades, ha buscado estimular que en estos centros haya una preocupación política y académica sobre este tema. Política me refiero en el sentido de que la opinión académica no esté al margen de esta discusión. En Colombia a veces vemos una especie de autismo en el sentido de que el mundo urbano no tiene una comprensión cabal de lo que ocurre en el mundo rural. Entonces la opinión urbana dicen necesitamos profundizar la guerra. Y la opinión urbana dice sí, la opinión urbana dice hay que ganar la guerra en media hora, no importa los costos. Los costos siempre están en el mundo rural y en el territorio. Entonces es muy importante vincular las universidades y las academias a este debate. Creo que el Instituto ha logrado esto y el Instituto se creó en una época muy importante, en una época crítica, en una época en la que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Uribe, desarrolló toda una teología en función de sus intereses, claro, y de su propia lógica de guerra, de negación de todo el tema humanitario. Aquí no ocurre nada, aquí no hay desplazados, aquí solo hay migrantes, aquí no hay un conflicto, aquí el derecho humanitario pues no nos importa porque pues si no se reconoce como conflicto lo que hay, pues entonces ni las víctimas son víctimas ni hay derechos de por medio. Entonces creo que el instituto se creó en un momento clave para visibilizar estos problemas humanitarios que son muy severos en Colombia y frente a los cuales lo peor que se puede hacer es la política del avestruz, esconder la cabeza y pues ignorarlos. Bueno, el IDH tiene una tarea muy grande todavía en Colombia. Hay dos tipos de tareas que me parecen claves. Una, las tareas que tienen que ver con la atención de la crisis humanitaria y con la visibilización, con el análisis, la caracterización de esta crisis que desafortunadamente continúa. Estamos avanzando en una discusión de tierras, de víctimas, pero esta discusión de reconocimiento de derechos de las víctimas se basa en un modelo de justicia transicional sin transición, por usar la expresión del profesor Rodrigo Primi. Es decir, no estamos ante un fin del conflicto, no estamos en un postconflicto y por lo tanto vamos a tener que enfrentar una atención de las víctimas a la vez que se producen nuevos fenómenos de victimización. Por ejemplo, el desplazamiento forzado sigue desarrollándose en Colombia. El propio gobierno reconoce 100.000 desplazados para 2010. Nosotros hablamos de un número mucho mayor, pero más allá de las diferencias de cifras, el asunto es que sigue existiendo un fenómeno de desplazamiento después de 13 años de votada una ley para prevenir el desplazamiento y a pesar de que el tema de víctimas se está avanzando. Entonces vamos a tener una crisis humanitaria que persiste y por otra parte necesitamos cada vez más encadenar las soluciones, la discusión del mundo humanitario con la discusión del mundo del desarrollo. La discusión del mundo del desarrollo pensado democráticamente, es decir, en función de los intereses, de las visiones de las comunidades, pero creemos que es muy importante hacer ese diálogo entre distintas visiones, aproximaciones al tema, por una razón. La gran mayoría de las víctimas en Colombia provienen de zonas rurales, provienen de un campesinado que ha sido golpeado, provienen de comunidades indígenas afrodescendientes. Muchos de ellos vivían en condiciones de pobreza, no todos, pero muchos vivían en condición de pobreza. Los que no vivían en condición de pobreza se han empobrecido. Hoy el 97% de los desplazados está bajo línea de pobreza, cerca del 80% bajo línea de indigencia. Y entonces una política de reparación de verdad y justicia no puede simplemente decir vamos a volver a la situación anterior. Tiene que plantearse una posibilidad de incluir, de incorporar a estas personas en un modelo económico, en un modelo de participación política, de reconstruir una vida social y de construir en donde no había derechos para estas personas. Entonces son dos tareas que me parecen claves. Seguir trabajando en el tema de la crisis humanitaria y por otro lado ver cómo salimos de ella con soluciones de tipo integral. Bueno, yo he visto muy diversos aportes en las universidades. Las universidades en Colombia están desarrollando muy diversas iniciativas.
Hay quienes están trabajando por la paz de Colombia, hay una red de universidades por la paz. Hay quienes están trabajando por, el hacer estudios, investigaciones sobre el tema del desplazamiento. Muchos de estos investigadores al final del día terminan integrando los espacios claves para el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, el Grupo de Memoria Histórica es un grupo de académicos de la Universidad Nacional y de otras universidades. Muchas de las personas que aportan dentro del Estado, dentro de la Corte Constitucional, en los escenarios de sociedad civil, provienen de academias que han entrado a discutir progresivamente el tema. Hay que hacer una crítica en el sentido de que la vinculación de la academia a este tema ha sido muy lenta. A mi modo de ver ha sido como que la academia ha ido llegando un poquito sobre el tiempo, pero no importa, el asunto es que la academia cada vez ha llegado con más fuerza, cada vez hay más cátedras, investigaciones, análisis sobre este tema, y esa es una segunda dimensión. Pero también hay muchos trabajos que están ya proyectándose en función de cuál es la solución, en función de examinar los efectos psicosociales, las consecuencias políticas, culturales del tema. Es decir, la academia está empezando a mirar ya no solo los efectos de la crisis, sino las causas más profundas y por lo tanto empezando a hacerse preguntas de cómo es que hay que hallar una solución estructural. Hay también muchos grupos solidarios, grupos estudiantiles, de profesores, también de universidades que institucionalmente asumen el tema de plantearse una solidaridad con las víctimas y de plantearse un acompañamiento de sus procesos sociales, productivos, culturales. Bueno, nosotros consideramos que las tareas de inteligencia que son propias de todo Estado, pero en los estados democráticos las tareas de inteligencia deben desarrollarse en función de unos límites de la acción del Estado y de unas garantías de los ciudadanos. Venimos de una experiencia trágica, todo este escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad, y de un intento del gobierno de Uribe de llevar la arbitrariedad a la Constitución. El Estatuto Antiterrorista permitía que la intercepción ilegal de comunicaciones se hiciera sin orden judicial, detener personas sin orden judicial, allanar su domicilio sin orden judicial, es decir, poniendo el sistema judicial, o sea, las garantías en últimas de los ciudadanos por fuera, dicen los juristas en Colombia, por presunción de sospecha, que es una figura coloquial para decir por cualquier cosa. Entonces realmente ese modelo de arbitrariedad no ha sido superado todavía. Desafortunadamente el gobierno del presidente Santos mantiene el mismo director del DAS cuestionado, uno de los directores cuestionados, y creemos que el tema es cómo lograr herramientas de inteligencia que sin alterar los derechos de los ciudadanos se propongan ante todo la protección de esos derechos y no la inteligencia ofensiva que hemos visto. Realmente es escandalosa la manera como el Departamento de Seguridad estuvo haciendo intercepción ilegal de comunicaciones aún de magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inteligencia destinada a ver cómo se le montan procesos judiciales a los defensores de derechos humanos, a perseguirlos en algunos casos o entregar su información para el posterior asesinato de las personas. El caso del profesor Alfredo Correa Andrés, frente al cual se acaba de producir una condena de Jorge 40, inicialmente se origina con una detención presumiblemente con redes de informantes que montaron un proceso contra el profesor Correa. El profesor Correa es un antropólogo, un hombre que piensa desde el ámbito de la cultura, que muy difícilmente iría a una guerrilla y fue acusado de ser comandante de las FARC. Posteriormente lo detuvieron en Cartagena, luego lo liberan, lo asesinan en Barranquilla a 100 metros de un cuartel militar. Ahora queda claro que fue una operación de los paramilitares, pero con una alta dosis de impunidad y de omisión por parte del Estado. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la inteligencia? Porque la red de informantes que montó el presidente Uribe es una red que no tiene un control civil, es una red que nadie sabe cómo funciona. Cualquiera puede decir que otra persona es guerrillero para quitarle la tierra. Nosotros hemos preguntado al Estado, a los generales, nunca me han respondido en los eventos públicos. ¿Están seguros que la red de informantes no ha contribuido a involucrar al Estado en arbitrariedades? Yo creo que la red de informantes ha llevado al Estado a cometer muchísimas arbitrariedades, detenciones masivas de gente inocente,
informantes que se toman el poder que les da esta condición para sacar la gente, para sacarlos del proceso electoral, para disputarle su liderazgo social, para quitarle su tierra, etcétera. Entonces ese tipo de inteligencia no sirve. Y además no existe una pregunta que no me han respondido desde el ámbito del gobierno. ¿Por qué si hay 3 millones de informantes el Estado no sabe quién le robó la tierra a quién?